Bienvenidos, manitas. La semana pasada estuve de pintores en casa y no pude evitar quedarme con este envase de pintura. Y hoy vamos a darle un nuevo aspecto. Acompañarme, que empezamos. He limpiado todo lo que he podido el envase y lo siguiente que voy a hacer va a ser eliminar el borde superior. Siguiente paso, preparar toda la superficie, ya que estoy trabajando con un material que es no poroso, el plástico. Para ello voy a utilizar esta imprimación todoterreno. Os la muestro porque me preguntáis muchas veces por ella, es de esta marca. Pues lo voy a aplicar tanto por dentro como por fuera. Me preguntáis muchas veces si la imprimación se puede sustituir por gesso. Pues sí que podéis, si tenéis gesso, utilizar gesso, pero no os va a dar el mismo resultado. El gesso está preparado para imprimir lienzos, cartón, madera, pero no materiales no porosos. Pero bueno, si lo tenéis, utilizarlo. Para terminar de cubrir los colores del envase, aplico una capa de pintura acrílica blanca. Así consigo un fondo claro para seguir trabajando. Ahora ya pasamos a aplicar el color. Yo voy a utilizar un blanco roto y la pintura la estoy aplicando con esponja porque quiero crear un poquito de textura. La decoración que yo voy a hacer es rústica. Paso a hacer decoupage en los dos laterales más largos. Tengo estas servilletas que me enviaron de Dipinto y Diblue hace bastante tiempo. Si todavía están en stock, os dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Al igual que el tampón que he utilizado de esponja para aplicar el color y este pincel con depósito de agua, que es el que voy a utilizar para recortar los diseños que necesito. Me quedo con estos dos diseños y lo primero, como ya os he dicho, recortar por el borde de cada uno de ellos. Si no tenéis de este tipo de pincel que ya tiene depósito de agua, un pincel normal, finito, lo vais humedeciendo en agua y haciendo exactamente lo mismo que voy haciendo yo. Al hacerlo de esta manera, creamos una pelusita alrededor del dibujo que nos ayudará a integrarlo muchísimo mejor en la superficie. Y somos más precisos a la hora de rasgarlo. Retiramos dos de las tres capas que trae la servilleta, quedándonos con la del dibujo. Medium para decoupage y una paletina de cerdas suaves. Una capa finita y bien extendida en la superficie. Colocamos nuestra servilleta y con la yema del dedo de manera suave vamos fijándola. Y para terminar de pegarla, una nueva capa del mismo medium, esta vez con más cantidad del centro hacia afuera. Terminamos de pegarla y eliminamos arrugas. Y lo mismo en el otro lado. Una vez seco el decoupage, paso a barnizar todo el exterior. Barnizo ahora porque quiero envejecer y si nos excedemos en producto nos es mucho más fácil eliminarlo. Y estoy utilizando un barniz en acabado mate. Con una capa será suficiente. Paso ya a envejecer el exterior. El primer color que voy a aplicar es este tono arena y lo voy a hacer a pincel seco. Cargamos el pincel de pintura y retiramos el exceso. Yo aquí siempre recomiendo utilizar muy poquita pintura. Es preferible aplicar dos veces que pasarnos en el color. Con poca pintura controlamos muchísimo más dónde la depositamos. Siguiente color, marrón chocolate. Esta vez tan solo lo aplicaremos por los bordes. Con el mismo marrón chocolate y una espátula vamos a ir aplicando pintura así, a toquecitos, simulando desconchones. Solo cogemos pintura por el borde de la espátula. Y cuando ya estamos contentos con el resultado, volvemos a barnizar.
otra capa de barniz en acabado mate. Pasamos ya a trabajar en el interior y va a ser algo muy sencillo, va a ir forrada con tela de saco. La tira que tenéis que cortar tiene que medir el alto del lateral unos centímetros para que cubra esta zona de aquí de la base y 2 o 3 centímetros, eso ya depende del ancho que queráis, que cubra el borde y que se vea por aquí, por la parte alta. Por eso, si os habéis fijado cuando he estado envejeciendo, por aquí no le he hecho nada, porque no se iba a ver. Lo primero que voy a pegar va a ser el borde exterior, porque el envase que yo estoy utilizando de la parte de abajo es más estrecha que de la parte de arriba, con lo que o bien en la parte alta me faltará tela o bien en la parte baja me sobrará tela. Si yo empiezo a pegar los laterales guiándome por la parte más baja para que vaya recto, seguramente aquí este borde se me irá torciendo. Así que yo lo que quiero es que aquí me quede recto y después en el interior ya le haré los cortes que tenga que hacerle para ir adaptando la tela. La voy a ir pegando con adhesivo block y en la parte exterior dejaré un par de centímetros. Y para pegar la tela por el interior tan solo voy a aplicar el adhesivo por los cantos, no voy a pegar el lateral entero. Y el resto de tela que me ha sobrado, que me ha venido justita, la pego en la base. Pasamos a formar las asas. En un principio yo iba a continuar utilizando la misma tela de saco. Cortar un par de tiras para cada asa cosiéndolas entre sí para que quedase más resistente y pegándosela a nuestra cesta. No me ha quedado tela, el único trocito que me ha sobrado ha sido este. Me ha venido muy justita, así que me he acordado que tenía este bajo plato de rafia que me sobró de otros trabajos, así que lo voy a utilizar. Utilicemos lo que tengamos en casa y vayamos dándole salida. He cortado una tira para cada lateral que voy a pegar con adhesivo block desde la parte de abajo. Mientras se me secan las asas, pues voy a hacerle unas patitas. Y tengo estos restos de corcho que voy a aprovechar. Voy a marcar la curvita de cada esquina de mi cesta. Y ahora marcando por la parte de atrás la voy a adaptar. Y voy a cortar otras 3 iguales. Sigo con el adhesivo block para pegarlas en su lugar y esperaremos a que se seque. Y así es como ha quedado esta bonita cesta, fácil de hacer, dándole un estilo rústico y que queda así de bonito. Con estas pequeñas patitas o topes protegemos la superficie donde vayamos a colocar nuestra cesta. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo
comentar qué os ha parecido, compartir entre amigos y conocidos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.